Digamos, la política se ocupa, por ejemplo, del superávit fiscal, que es falso. La política se ocupa de la reforma laboral, pero no se ocupa de generar puestos de empleo. La política se ocupa de ver cómo va a quedar conformada la Cámara de Diputados o la Cámara de Senadores, no de generar puestos de empleo. Se ocupa de la reforma tributaria, que sí que está bueno que se ocupe de ello, pero ¿qué tipo de reforma tributaria y a quién beneficia? Este es el otro, este es el otro tema, porque nunca hablamos de salarios, de precios, digamos, cuánto nos cuesta viajar para llegar a trabajar, cuánto se gana. Un salario promedio está en 1.500.000 pesos, ponele, es un poco más bajo, pero vamos a poner 1,5 millones de pesos. Si vos alquilás un alquiler bajo, un matrimonio, hombre-mujer nada más, los dos trabajan, vamos a poner que sumen entre los dos sueldos 2,5 millones de pesos. Que no tengan hijos. Estás hablando que solamente para alquilar, pagar luz, gas, telefonía, celular y expensas, destinás más de 1 millón de pesos. 1.100.000 pesos, abaratando costos, ¿eh? Para viajar, 100.000 pesos promedio. 100.000 pesos promedio, sí, que toman bond y alguno va caminando. Ya estamos hablando de 1.300.000, 1.400.000 pesos. Te queda 1.100.000 pesos para vivir. De gasto de supermercado, más o menos, por semana, 200.000 pesos. Más o menos. Sin darte muchos gustos, ¿eh? Estás hablando que ya 800.000 pesos. Te quedan 300.000 pesos para esparcimiento. Que no se te rompa un zapato. Que no te enfermes. Que no compres medicamentos. Que no te des un lujo. Que no tengas auto. Absolutamente nada, ¿eh? Vivir en un departamento de 2 ambientes, en una zona medianamente acomodada, es imposible. Y estos temas no se hablan. Del cierre de panaderías está invisibilizado. Solamente Diario Popular cuenta que el 44,3% de la capacidad instalada industrial está funcionando. 44,3%. Quiere decir que un 55,7% está parado. Pero parado, ¿eh? Cuando vos ves la cantidad de despidos que hay en la Argentina, la cantidad de despidos, cuando ves que los empresarios se van reconvirtiendo, empecemos por Lumilagro, empecemos por la Whirlpool, se reconvierten y empiezan a importar, cuando el mundo va al revés. El mundo lo que hace, se blinda para proteger la industria y para proteger el empleo. Después discutamos qué tipo de empleo, pero el mundo se blinda, Estados Unidos está blindado. Para lograr el acuerdo comercial entre Mercosur y Unión Europea, ¿saben cuánto tiempo se está discutiendo esto? 25 años. 25 años. ¿Quiénes se oponen a este acuerdo? Los farmers, los granjeros europeos y norteamericanos. ¿Saben cuánto es el arancel para el acero argentino que puso Estados Unidos? 50%. 50%. El mundo se arancela y acá bajamos aranceles y permitimos toda la importación. Y vas a escuchar a muchos decir, bueno, pero es el mundo moderno, porque ahora la gente compra más lavarropa. A ver, para. La discusión de fondo es cuánto cuesta producir Whirlpool, un lavarropas, y cuánto le cuesta todo el resto, que son los impuestos, el costo empresario, el costo municipal, el costo provincial. Esto es lo que hay que discutir. No reconvertirnos y que no haya más puesto de empleo en la Argentina. Cuando ves que cierran kioscos porque cae el consumo, estás en un problema. Estás en un problema. Si cerraron 1.700 panaderías, quiere decir que la gente no compra pan. No te cuento una factura, que están imposibles, o un sándwich de miga que están imposibles. Entonces, cuando vos ves que el problema de fondo es que necesitas generar una política de empleos, porque hay un momento, por ejemplo, cuando vos veas un auto que diga rentas, el chofer de ese auto paga 430.000 pesos por semana para poder trabajar. Cuando ves que un delivery tiene que entregar 15 pedidos por día para no ser pobre, 15 pedidos por día, siempre y cuando no tenga moto o auto, porque tiene que, entonces se eleva a 18/20 pedidos por día. Quiere decir que se pasa todo el día pedaleando, con 40 grados, con lluvia, con lo que fuese, para poder sobrevivir. Cuando vos ves, por ejemplo, que hay cantidad de autos de aplicación y hoy un auto de aplicación te llega cada 3 minutos porque está sobresaturado el mercado de oferta y la demanda es cada vez menor, te encontrás con la realidad. Hay un momento que nadie va a tomar una auto de aplicación porque no tienes plata, porque no hay plata.
Entonces el problema es ese. Y cuando Milei dice no tengo plata, ¿no tenés plata para qué? Tenés plata para endeudarte. Tenés plata para pagar deuda. Cuando hablan de la ayuda de Scott Bessent, te voy a contar que son 2.700 millones de dólares previo a las elecciones. ¿Qué compró Scott Bessent en pesos? Se dio vuelta y los cambió. ¿Saben cuánto se llevó? ¿Saben cuánto fue la tasa de interés que le pagamos a Estados Unidos nosotros para sostener el esquema financiero? El 12%. De 2.700 millones de dólares, saca la cuenta. 270, casi 300 millones de dólares. Entonces, si este es el esquema que va a regir en la Argentina, un esquema económico que va a destruir los puestos de empleo, estamos en serios problemas. En serios problemas. Porque aquellos que creen que si te indemnizan vas a poder vivir, yo te pregunto cuánto tiempo y a qué te vas a dedicar si no hay empleo. ¿Tenés un problema que vas a poner un kiosco? Nadie te compra puchos. ¿Qué vas a poner? ¿Un parripollo? Nadie te va a comprar los pollos. ¿Qué vas a poner? ¿Una cancha de pádel? Hay un momento que nadie va a jugar al pádel porque ya pasó. Ya nos pasó. Es una historia repetida. Ahora, la pregunta que tenemos que hacernos todos nosotros es ¿por qué nos cansamos de repetir la historia? El argentino debe ser el tipo con el síndrome de Estocolmo más complejo porque repite la historia permanentemente. Y todo esto pasa por ser anti. Porque el problema de fondo es sociológico. El argentino es anti desde hace décadas, desde el principio del siglo. Es anticonservador, antirradical, después fue antiperonista, el peronismo se hizo antirradicalismo, después buscaron para hacer la campaña contra Perón un embajador, que lo trajeron de Chile, Braden, y buscamos el logo Braden o Perón. Entonces empezamos siempre a buscar la manera y siempre nos equivocamos en el socio estratégico que elegimos. Por ejemplo, en 1930, el futuro promisorio estaba en Estados Unidos que salía del crack del 29. Nosotros elegimos como socio a Gran Bretaña. ¿Cómo nos fue? Pésimo. Después del 55 empezamos a endeudarnos. Aramburu primero tomó la deuda con el FMI. Y ahí empezamos la carrera. 76, cuando asume el gobierno de Jorge Rafael Videla, la deuda externa argentina, ¿saben cuánto ascendía? 5.500 millones de dólares. Cuando se fue la dictadura militar, ¿saben a cuánto ascendía la deuda? 43.000 millones de dólares. Pregúntame por qué. ¿Por qué repetimos la historia? Ahora estamos en 355.000 millones de dólares de deuda. Y seguimos pagando intereses de deuda. Y vamos a seguir pagando intereses más capital, y repetimos, y repetimos, y repetimos. Y mientras tanto vas cerrando industrias. Entonces hay un momento, cuando ves que hay 276.000 despidos desde la llegada de Milei, vos decís, pero ¿por qué repetimos la historia? ¿Por qué la repetimos? Cuando ves lo que cobró un jubilado 403.000 pesos, creo que 405.000 este mes, 403.000 pesos, cuando ves que ofrecen un salario mínimo vital y móvil de 329.000 pesos, 4.000 pesos de aumento ofrecieron, 4.300 pesos de aumento. ¿Qué haces con 4.300 pesos? Ni un atado de cigarrillos te compras. Te ves la Argentina, los industriales, cuando yo te conté cómo cayó la capacidad instalada de la industria, son los que más critican a Milei en voz baja, pero son los que primero le aplauden por la reforma laboral. Pero si no producís, ¿qué te importa la reforma laboral? ¿A quién vas a tomar? Si las empresas se van reconvirtiendo, por ejemplo, en Whirlpool, Lumilagro, se van reconvirtiendo, ¿quién va a trabajar? ¿Quién va a generar empleo en la Argentina? Nadie. Generan empleo las pymes y pagan cantidad de impuestos. Ahora vos tenés que discriminar los impuestos. Una cosa es una pyme y una cosa es una gran empresa. Cuando estamos discutiendo el IVA, que pagamos el 21%, debe ser lo más alto del mundo, la Argentina, siempre que aumentó el IVA, que empezó con Martínez de Oz, ¿saben por qué fue? Estaba en el 15 en aquella época, 18-21. ¿Saben por qué fue el aumento? Era transitorio, por 6 meses. 1978 aumentó el IVA, al 18. 1992 al 21. Siempre era por momentos. ¿Se acuerdan del impuesto al cheque en 2001? Era por momentos. Entonces discutamos esto. Discutamos por qué hay una enorme cantidad de cheques rechazados. Hay una empresa, Verónica, que tiene, ¿cuántos cheques rechazados? 3.000. Entonces uno dice, pero ¿te das cuenta que es un problema? Ahora, cuando Verónica, la empresa Verónica le paga con un cheque a un tambero, ¿quién pierde? El tambero. Y el tambero es una pyme. Y ahí empieza todo lo que es la cadena. Ahí se empieza a destruir la cadena. El tambero no le paga al camionero, el camionero llega el producto, le pagan con un cheque, el cheque viene rechazado, el camión no puede circular más, no tiene plata para cargar nafta. Y ahí empieza toda esta debacle, este círculo vicioso que nos trajo a donde estamos hoy, que la capacidad instalada en la Argentina es del 44%. Entonces
Entonces es un disparate. Es un disparate. Porque podemos discutir cuánta reforma se te ocurra. Cuánta reforma se te ocurra y te vas a encontrar que por más que tengas una reforma laboral, no vas a tener quien la aplique porque no hay generación de puestos de empleo. Este es el problema de fondo. Y los empleos que se generan son de un costo baratísimo para el empresario. Hoy, por ejemplo, una pasantía en una industria importante, ¿saben cuánto paga? 700.000 pesos. 700.000 pesos. Y hoy una oferta laboral, ¿saben cuánto está? 1.200.000 pesos. Y ¿sabes qué te dicen? Tomalo, dejalo. Total, tengo una fila enorme. Esta es la Argentina que estamos viviendo, por eso yo te digo que padecemos un síndrome de Estocolmo que espanta.